La mañanera de Ángel Sabatina. Pues entre que acerté y no, resulta que no hay presupuesto. No hubo presupuesto. El reloj parlamentario entró en funciones. Sin embargo, no falta por ahí el que diga, es que no hay ningún problema, porque el reloj parlamentario está desde el día 6, dice, operando, porque desde entonces se declaró un receso. Y luego por allá tenemos al sedicente secretario de Hacienda diciendo, no hay por qué preocuparse. El no tener presupuesto es una cosa normal. Ha sucedido antes porque el límite antes era el 31 de diciembre y no pasa nada. Mire, una de las más graves amenazas ante un gobernante que busca controlar, tener en un puño a los tres poderes, en este caso, en nuestro caso, al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial, es que haya funcionarios aquiescentes, funcionarios que buscan a toda costa, a veces sin necesidad, justificar las peores decisiones. Eso es lo que pasa con el sedicente secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El problema, señor Herrera, no es si antes ha habido necesidad de utilizar ese invento que lo único que muestra es un problema grave en el seno de Cámara de Diputados al no ponerse de acuerdo por la repartición de los recursos. Y otra es las condiciones actuales que enfrenta el país, tanto en la economía como en la política. Un sedicente secretario de Hacienda que emite esos juicios sin considerar el contexto en el que se da esa falta de presupuesto, de cumplir con lo que mandata la Constitución, tiene, vamos a decir, razones de más para ser calificado como sedicente. Pero luego hay otro elemento interesante en esta conducta y postura del sedicente secretario de Hacienda. Yo no sé si sea él un ávido lector, lo desconozco, pero prácticamente lo único que he sabido de él en estos últimos días es que promovió un librito, así lo calificó él, de Alejandro Rossi, en el recinto cultural de la Secretaría de Hacienda y por las calles de El Salvador, y ahora en un comercial, o como le puedo llamar, en una promoción del Buen Fin, aparece en la librería Gandhi, ahí en una pose matadora, con dos libros, uno en cada mano, en la mano derecha, El vendedor de silencio, de Enrique Serna, un gran libro que por demás se los recomiendo a ustedes, y en la otra uno de Hakuri Murakami, que es el escritor japonés, que escribe casi como fabricar hamburguesas. Cada 15 días saca un libro, cada 15 días saca un libro. Y el nuevo pesa 100 gramos más que el anterior. Y dice, aquí comprando libros, unos para leer y otros para regalar. Intenta pagar los 1,700 pesos o algo así que fue la cuenta de 6 o 7 libros y no pasó la tarjeta y tuvo que sacar otra. Y por allá andaba la doctora Márquez, la experta en mole artesanal, y por allá la secretaria de la Función Pública buscando algún libro. Y es, ¿qué pensarán estos burócratas de tercer nivel? Que por ese comercial o ese anuncio de ellos automáticamente se van a volcar los mexicanos a comprar libros. ¿No les dará vergüenza, no les dará pena que ante, por ejemplo, la del mole artesanal, secretaria de Economía, ¿ya vio usted los resultados de la economía? Este gobierno ya le tumbó dos puntos del PIB.
al crecimiento económico en menos de un año. En menos de un año. Y sale a anunciar, digo, no anuncia ella, no habla ella, pero ahí se ve que anda hurgando libros. Y la de la función pública, pues un día trajo, creo que a la suegra, a que diera una conferencia sobre cuestiones relacionadas con la corrupción, y luego otro le pide asesoría a Morales, a Evo Morales. De ahí en fuera, investigación sobre las propiedades de Bartlett, nada se sabe, y así sucesivamente. Y luego, pues, el inefable sedicente secretario de Hacienda. Pero mientras tanto, la realidad del país nos dice que hay una crisis política dentro de Morena en relación con el reparto de los recursos presupuestales. O si no le parece correcta la palabra reparto, diríamos la asignación de los recursos presupuestales. ¿Cuál es el origen de este enfrentamiento? Simple y sencillamente, la soberbia del gobernante que, cegado por la necesidad de acrecentar sus clientelas políticas y crear nuevas con miras a los procesos electorales del año 2021, toma de los demás programas, los va a desperdiciar en tonterías como los programas del malestar, las Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía, y ahora con lo del Tren Maya, pues parece que ya recapacitó y va a recular, salvo que el 15 de diciembre haya una ratificación de esto, de la construcción de este ferrocarril. Mientras tanto, otra vez, las dificultades para llegar a un acuerdo en materia de asignación de recursos, no solo continúa esa dificultad, sino que se acrecienta. ¿Qué va a suceder? Al final de cuentas vamos a tener presupuesto, pero eso quizá en estos momentos es lo secundario. Lo principal y fundamental es la visión que tiene López de lo que debe ser un presupuesto. De repente él pretende dar una explicación entre regaño y reclamos a Mario Delgado, que ha demostrado su verdadera dimensión política. Un hombre sin oficio político, un hombre que más bien es corre ve y dile del designio presidencial, pero al final de cuentas es un hombre que no tiene ni la estatura política ni la capacidad profesional para poder vender, sea de los diputados hacia el presidente y sea del presidente hacia los diputados, visiones encontradas y llegar a un acuerdo. No tiene la capacidad Mario Delgado, pero entre que va y regresa y lleva un mensaje y luego agarra otro, etc., ahí se ha demostrado una cosa, que quien está al frente del gobierno federal no tiene la menor idea de lo que es una eficiente asignación de los recursos presupuestales. Para empezar, el paquete económico trae un vicio de origen, que es ese crecimiento ilusorio del 2.0% para el año 2020 y una extracción de petróleo diaria promedio de 1.951.000 barriles. Como decía el general Obregón, el primer error es el que cuenta. A partir de esas dos cifras, todo lo demás va a salir mal. ¿Por qué? Porque bien sabemos hoy, dígase lo que se diga, que no se va a poder alcanzar ese crecimiento y tampoco se va a alcanzar ese volumen de extracción diaria de petróleo. De tal manera, pues, que andar diciendo que vienen para acá a los miles de millones de pesos y que van para allá, y eso es un pleito que no tiene sentido, no tiene materia en estos momentos. Porque lo que habría que hacer era recortar de una manera significativa el dispendio presupuestal en los programas del malestar. De esos 402.000 millones de pesos que no, programas donde no hay reglas de operación, donde no se sabe cómo entregarlos, no se puede evaluarlos,
tranquilamente podían haber recortado ahí 100, 150 mil millones de pesos, destinarlos a las demandas, algunas quizá fuera de tono, pero otras plenamente justificadas, en educación, en salud, en algunos programas fundamentales de la SADER, como es las funciones que lleva a cabo el SENACICA, que es fundamental para que los exportadores mexicanos puedan hacerlo. Y así sucesivamente. Pero ¿qué queda después de todo este sainete y de los anuncios para promover libros del sedicente secretario de Hacienda? La soberbia del poderoso, la soberbia de López, su ignorancia en la asignación eficiente de los recursos públicos y la incapacidad y falta de oficio político de quienes deberían ser los primeros en tener capacidad negociadora, en poder dar elementos y argumentos para poder convencer a unos y otros. Y termino diciéndole lo siguiente. Una vez que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión el paquete económico con sus documentos fundamentales como son criterios generales de política económica, iniciativa de ley de ingresos, proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación y el conjunto de modificaciones legales que se llama miscelánea fiscal, a partir de ese momento ya no posee el Ejecutivo fuerza alguna y poder alguno sobre esos documentos. Están en manos del Congreso. Y particularmente en el caso del presupuesto, es fundamental entender lo siguiente. De acuerdo a la Constitución, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados determinar qué hacer con esos recursos, con la asignación de esos recursos. De tal manera que ni el sedicente secretario de Hacienda ni el mismo Ejecutivo puede o debería intervenir. Que sean los diputados con su negociación política dentro de la Cámara y la relación con los demandantes de recursos, sean estos presidentes municipales, gobernadores, rectores de universidades y organizaciones de productores de este o aquel estado, los que encuentren un acuerdo ya sin la participación del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque de continuar con esto que estamos viendo, mejor cerramos Cámara de Diputados, cerramos la Cámara de Senadores y que López sea el que decida absolutamente en todas las materias que tienen que ver con el poder legislativo. Y luego se sorprenden porque algunos le llamamos a López un individuo autoritario que marcha a mostrarnos todavía algo más su lado dictatorial. Muchas gracias, le agradezco su presencia en este sabadito un poco frío que va a estar, pero le agradezco a usted su presencia aquí. Nos vemos.